Julia, una ingeniera de software de Seattle de 35 años, nunca imaginó que su vida daría un giro tan profundo que la cambiaría para siempre. Un día cualquiera, mientras trabajaba en un proyecto de inteligencia artificial, se desplomó en su oficina. Posteriormente, los médicos dijeron que se trataba de un paro cardíaco provocado por el estrés y el agotamiento. Durante varios minutos, el corazón de Julia dejó de latir. Durante ese tiempo, experimentó algo extraordinario, una experiencia cercana a la muerte. En esos fugaces momentos, Julia se encontró rodeada de una luz cálida y etérea, y conoció una presencia divina que irradiaba amor y paz. El ser reveló ideas sobre el mundo, particularmente sobre el papel de la tecnología moderna en la configuración del futuro de la humanidad. A Julia se le mostraron las bendiciones, los peligros y el máximo potencial de la innovación humana, dejándola asombrada y decidida a compartir su historia. Lo que no sabía era que este viaje no solo transformaría su visión de la tecnología sino también su propósito en la vida. Todavía recuerdo el momento exacto en el que mi vida cambió. Era martes y la oficina bullía con la energía habitual de los plazos y las conversaciones cargadas de cafeína. Como ingeniero de software, me había acostumbrado a la presión de crear los últimos avances en inteligencia artificial. Pero ese día en particular, mi cuerpo ya había tenido suficiente. Alrededor de las 3 de la tarde, sentí una opresión insoportable en el pecho y la habitación empezó a dar vueltas. Las voces de mis compañeros de trabajo se apagaron cuando mi visión se volvió borrosa. Entonces todo se volvió oscuro. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en la oficina. Me encontré flotando sobre mi cuerpo, observando cómo mis colegas pedían ayuda frenéticamente. Fue surrealista. No sentí miedo ni dolor, solo una abrumadora sensación de calma. Una luz blanca brillante apareció a lo lejos y me atrajo hacia ella. El mundo que conocía se desvaneció mientras me envolvía una calidez y paz. Mis pensamientos eran claros, pero mi cuerpo se sentía ligero, como si me estuviera deshaciendo de años de estrés y preocupación. A medida que me acercaba a la luz, comencé a escuchar susurros, suaves pero firmes, que me decían que no tuviera miedo. De repente, ya no estaba solo. Surgió una figura que irradiaba bondad y amor. Sentí como si este ser me hubiera conocido de toda mi vida. Julia, dijo la voz, has llegado a un momento en el que debes ver más allá de tu mundo. Hay algo que debes comprender. Dudé pero sentí curiosidad. La figura señaló una visión arremolinada en el aire y vi destellos de mi vida, mi infancia, mi carrera y las interminables horas que había dedicado a crear tecnología que pensé que mejoraría el mundo. Sin embargo, mientras observaba, me di cuenta de que me había estado perdiendo algo fundamental. Había estado tan concentrado en el progreso que había perdido de vista el equilibrio, la conexión y la humanidad. Mi viaje apenas había comenzado, pero ya sabía que estaba a punto de aprender lecciones que alterarían el curso de mi vida. Mientras estaba en presencia de este ser radiante, sentí una ola de emociones que las palabras nunca podrían capturar por completo. Fue como si todas las preocupaciones, los arrepentimientos y las dudas que alguna vez había tenido se hubieran disipado. La figura no era ni masculina ni femenina, pero exudaba una energía de amor y sabiduría incondicionales. Me sentí segura, como si estuviera en compañía de alguien que me conocía mejor que yo mismo. Julia, volvió a decir el ser, con voz tranquilizadora pero autoritaria, estás aquí porque hay verdades que debes ver. La humanidad se encuentra en una encrucijada y tú eres uno de los muchos que pueden ayudar a guiarla. Las palabras parecían cargadas de importancia, pero no las entendí del todo. Le pregunté, ¿quién eres? ¿Qué es este lugar? Este es un reino entre mundos, respondió la figura. No estás aquí por accidente. Tu trabajo, tu vida, te ha traído hasta este punto. Estás creando herramientas que dan forma al mundo, pero comprendes su impacto en el alma de la humanidad. Me quedé atónito. Nunca en mi vida había pensado en mi trabajo de una manera tan profunda.
Siempre me había visto como alguien que solucionaba problemas, alguien que hacía la vida más fácil a los demás a través de la tecnología. Pero aquí, en este espacio etéreo, comencé a cuestionar mis suposiciones. La sabiduría divina prevalece para alinearse con un propósito superior, continuó el ser. Extendió una mano, de repente, aparecieron visiones a nuestro alrededor. Vi gente absorta en sus pantallas, familias sentadas juntas pero sin hablar, niños que deberían haber estado jugando afuera, pegados a sus dispositivos. También vi esperanza, avances médicos, personas que utilizan la tecnología para conectarse a distancia e innovaciones que salvaron vidas. Hay una dualidad en todo lo que crea la humanidad, continuó el ser. La tecnología puede ser un puente o una barrera, una herramienta para el crecimiento o un arma de división. La elección no reside en la herramienta en sí, sino en el corazón de quienes la empuñan. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta del peso de mi responsabilidad. El ser sonrió, como si sintiera mi inquietud. No temas, Julia. Estás aquí para aprender, ver y regresar con sabiduría. Tu viaje apenas comienza. La figura divina levantó la mano, y en un instante, me vi rodeado de imágenes que abarcaban siglos. Era como si estuviera viendo desarrollarse ante mis ojos toda la historia de la innovación humana. Vi las primeras herramientas talladas en piedra, la primera rueda girando en las civilizaciones antiguas y las chispas de fuego que una vez iluminaron la oscuridad. A medida que avanzaba la línea de tiempo, los inventos se volvieron más complejos, imprentas, máquinas de vapor, aviones, computadoras. Cada creación parecía brillar con el brillo del ingenio humano, un testimonio de nuestro impulso por mejorar y explorar. Pero luego, las visiones se volvieron más oscuras. Vi fábricas arrojando humo al cielo, máquinas construidas para la guerra y dispositivos diseñados para explotar en lugar de elevar. Fue un marcado contraste con la belleza que había visto. Antes, me llenó de una sensación de inquietud. La figura habló suavemente, ¿lo ves, Julia? La capacidad de creación de la humanidad es inmensa, pero también lo es su capacidad para olvidar el costo del progreso. A medida que las visiones continuaban, se me mostró el día actual. Los teléfonos inteligentes dominaban cada escena, y sus pantallas brillantes se reflejaban en los ojos de la gente que caminaba por calles concurridas. Los algoritmos de las redes sociales dictaban opiniones y los sistemas de inteligencia artificial tomaban decisiones que pocos entendían, pero en las que todos confiaban. Al principio sentí una oleada de orgullo, después de todo, había dedicado mi carrera al avance de la tecnología. Pero cuanto más miraba, más notaba un patrón. La humanidad estaba cada vez más conectada pero más dividida, más informada pero menos sabia. La figura divina pareció leer mis pensamientos. La innovación es un regalo, Julia, pero debe estar guiada por la sabiduría. Cuando la tecnología sirve al propósito superior de la humanidad, se convierte en una bendición. Cuando distrae la conexión, se convierte en una carga. Le pregunté, ¿qué podemos hacer? ¿Es demasiado tarde? La respuesta de la figura fue simple pero profunda. Nunca es demasiado tarde para realinearnos con el propósito. El futuro depende de aquellos que pueden ver el equilibrio entre el progreso y la compasión. La visión se desvaneció, pero la lección permaneció conmigo. Por primera vez, comprendí realmente la gravedad de lo que significa crear e innovar. Lo siguiente que me mostraron fue la dualidad de la tecnología, sus bendiciones y sus cargas. La figura divina señaló un orbe brillante que mostraba dos escenas contrastantes. En el primero vi hospitales equipados con máquinas avanzadas que salvaron innumerables vidas. La gente se comunicaba con sus seres queridos en todo el mundo, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio. Los estudiantes de aldeas remotas accedieron a la educación a través de tabletas y plataformas en línea. Fue una visión de esperanza, un testimonio de cómo la tecnología podría elevar a la humanidad. Pero entonces la escena cambió. Vi personas navegando sin cesar por las redes sociales, con sus rostros en blanco y sin vida.
Las familias se sentaban juntas pero no hablaban, cada persona perdida en su propio mundo digital. Los algoritmos se aprovecharon de las inseguridades, impulsando contenidos que profundizaron las divisiones y amplificaron el miedo. Esta es la paradoja de la tecnología, explicó la figura. Tiene el poder de curar y dañar, de conectar y aislar. Su impacto depende de la intención de quienes lo crean y lo utilizan. Las palabras me golpearon fuerte. Había pasado años desarrollando software sin considerar plenamente sus implicaciones más amplias. Como muchos en mi campo, me centré en la eficiencia y la innovación, y rara vez me detuve a pensar en cómo nuestras creaciones dieron forma a nuestras vidas. Julia, dijo el ser, debes recordar que la tecnología no es ni buena ni mala. Es una herramienta, y su valor radica en cómo se utiliza. La humanidad debe aprender a manejarla con sabiduría, no solo con ambición. Pensé en mi propia vida, las horas que pasaba mirando pantallas, las relaciones tensas por la distracción y los momentos de conexión genuina que la tecnología había hecho posible. La dualidad era innegable. A medida que las escenas a mi alrededor se desvanecían, sentí un profundo sentido de responsabilidad. Me di cuenta de que mi papel como creador no era solo innovar sino garantizar que mis innovaciones sirvieran a un propósito superior. La tecnología tenía el potencial de ser una bendición, pero solo si la humanidad la utilizaba sabiamente. La voz de la figura se suavizó. Julia, ahora has visto ambos lados. Debes decidir qué camino recorrerás y qué legado dejarás atrás. La mirada de la figura divina se hizo más intensa al centrarse en el tema de la inteligencia artificial y la automatización. De repente, me vi rodeado de imágenes vívidas de robots y máquinas impulsados por inteligencia artificial que realizaban tareas que alguna vez pertenecieron a los humanos. Las fábricas bullían de eficiencia, las ciudades operaban con precisión y los vehículos se movían de forma autónoma. Al principio parecía una utopía, sin atascos, sin errores de producción y sin desperdicio de recursos. Pero entonces la visión cambió. Vi trabajadores desplazados, luchando por encontrar un propósito mientras las máquinas reemplazaban sus funciones. Las comunidades se fracturaron bajo el peso de la desigualdad económica y surgieron dilemas éticos a medida que los sistemas de inteligencia artificial tomaban decisiones sin supervisión humana. La figura se volvió hacia mí y dijo, Julia, la IA es una de las mayores creaciones de la humanidad, pero también es uno de sus mayores desafíos. Su potencial es inmenso, pero también lo son los riesgos. Le pregunté, ¿a qué riesgos te refieres? La figura levantó una mano y vi una sala del tribunal donde un algoritmo de inteligencia artificial determinaba sentencias basándose en datos, ignorando los matices de la experiencia humana. En otro escenario, el contenido generado por IA difundió información errónea a una escala sin precedentes, dividiendo las sociedades y alimentando el malestar. La automatización sin responsabilidad conduce al desequilibrio, explica la figura. La humanidad debe seguir siendo dueña de sus creaciones, no al revés. La IA debe servir al bien común, no a la codicia o el poder personal. Sentí una punzada de culpa al pensar en mi propio trabajo en IA. Siempre me había centrado en resolver problemas de manera eficiente, pero rara vez había considerado las implicaciones éticas de mis proyectos. Julia, continuó el ser, la IA puede amplificar lo mejor y lo peor de la humanidad. Su potencial reside no solo en su diseño sino en las intenciones de quienes la crean. Debes guiar tu trabajo con un sentido de responsabilidad y una visión para el bien mayor. La visión de la IA y la automatización se desvaneció, dejándome con una comprensión clara del delicado equilibrio necesario. El futuro de la IA no se trataba solo de innovación, se trataba de garantizar que la humanidad siguiera siendo el centro de su propósito. Por primera vez, comprendí verdaderamente la gravedad de lo que significaba dar forma al futuro. La figura señaló un portal resplandeciente y de repente me vi rodeado por un torbellino de escenas del mundo moderno. Dondequiera que mirara, la gente estaba pegada a sus dispositivos, navegando por interminables flujos de contenido en las redes sociales. A primera vista, parecía inofensivo, incluso alegre,
amigos compartiendo momentos, familias celebrando hitos y comunidades uniéndose por causas. Pero cuando observé más de cerca, comencé a ver las grietas debajo de la superficie. Las redes sociales son una herramienta poderosa, explicó la figura, pero también tienen el poder de moldear el alma, a menudo de maneras invisibles. En una escena, vi a una joven publicando una foto con filtros cuidadosamente seleccionados. Momentos después, miró fijamente su pantalla, esperando me gusta y comentarios con creciente ansiedad. Su autoestima parecía depender de la aprobación de extraños. En otra escena, un adolescente revisaba una avalancha de imágenes, comparando su vida con la perfección curada de otros, sintiendo una abrumadora sensación de insuficiencia. Julia, dijo el ser, las redes sociales reflejan los deseos más profundos de la humanidad, conexión, validación y significado. Pero también pueden magnificar las inseguridades y fomentar la desconexión cuando se usan mal. Sentí una oleada de tristeza al ver familias sentadas juntas, cada persona absorta en su propia pantalla, sin darse cuenta de la vida que se desarrollaba a su alrededor. Incluso cuando las personas estaban físicamente cerca, sus corazones parecían estar a kilómetros de distancia. Las redes sociales pueden ser una fuerza para el bien, continuó la figura. Tiene el potencial de difundir la conciencia, unir a las personas e inspirar cambios. Pero cuando se convierte en una distracción de la conexión real, disminuye el alma. Las palabras de la figura resonaron profundamente. Pensé en mi propia vida, las horas que pasé desplazándome sin pensar, los momentos perdidos porque estaba demasiado ocupado persiguiendo notificaciones. Me di cuenta de que, si bien las redes sociales me habían brindado oportunidades para conectarme, también me habían robado una presencia genuina. Recuerde, dijo la figura, el alma se nutre de la autenticidad, no de los algoritmos. Utilice las redes sociales como herramienta. No es una muleta, y las relaciones públicas siempre priorizan las relaciones que realmente importan. Cuando el portal se cerró, hice una promesa silenciosa de abordar las redes sociales con mayor atención, sabiendo que su impacto se extendía mucho más allá del ámbito digital. La figura me mostró entonces un marcado contraste, la ironía de un mundo más conectado que nunca pero plagado de una creciente soledad. En una visión, vi calles de ciudades bulliciosas, hogares llenos de dispositivos inteligentes y personas comunicándose sin esfuerzo a través de continentes. Sin embargo, en cada escena había una sensación generalizada de aislamiento. Julia, decía la figura, conexión no es lo mismo que presencia. La tecnología le ha dado a la humanidad la capacidad de conectarse instantáneamente, pero también ha creado una distancia que no se puede medir en millas. Vi a un hombre sentado solo en su apartamento, hojeando un feed lleno de caras sonrientes y momentos alegres. A pesar de estar rodeado de conexiones virtuales, su soledad era palpable. En otra visión, vi a una madre y una hija sentadas en una mesa, ambas absortas en sus teléfonos, sin apenas reconocerse. La figura continuó, la verdadera conexión proviene del corazón, no de una pantalla. La tecnología puede salvar distancias físicas, pero no puede reemplazar la intimidad de estar completamente presentes unos con otros. A medida que se desarrollaban las escenas, comencé a ver cómo el uso excesivo de la tecnología estaba erosionando las relaciones. Las personas que anhelaban conectarse a menudo recurrían a sus dispositivos, solo para descubrir que se sentían más solas. La búsqueda de interacción en línea había reemplazado las interacciones genuinas, dejando a muchos con un vacío que no podían explicar. Sentí un dolor profundo al darme cuenta de cuántas veces había caído en esta trampa. ¿Cuántas veces revisé mi teléfono durante la cena, respondí correos electrónicos en lugar de escuchar a un amigo o elegí una conversación virtual en lugar de una real? Julia, dijo la figura suavemente, la solución es simple pero profunda, mantente presente. Deja tus dispositivos y ve verdaderamente a las personas que te rodean. Solo entonces encontrarás la conexión que buscas. El mensaje era claro, la tecnología era una herramienta, no un sustituto de la conexión humana. Dejé esta visión con un compromiso renovado de priorizar la presencia,
sabiendo que las relaciones en mi vida merecían más que una atención dividida. A continuación, la figura me mostró un remolino de palabras, imágenes y vídeos, una abrumadora avalancha de información. Era el mundo digital con sus interminables flujos de noticias, opiniones y contenidos. Al principio, parecía estimulante, un testimonio del progreso de la humanidad y de su capacidad para compartir conocimientos al instante. Pero pronto noté el caos dentro del arroyo. Julia, decía la figura, la información es poder, pero también es una responsabilidad. En esta época, la verdad puede ser un faro de luz o un arma de división. Observé cómo los artículos de noticias se extendían como la pólvora, algunos esclarecedores y otros diseñados para engañar. En una escena, una comunidad se unió para ayudar a una familia necesitada después de ver su historia en línea. En otro, la desinformación sobre una crisis sanitaria provocó pánico y desconfianza, destrozando familias y amistades. Esta información prospera en las sombras de la ignorancia. Cuando las personas consumen sin cuestionar, se convierten en herramientas en manos de quienes buscan manipular, continuó la figura. Sentí una punzada de culpa al recordar ocasiones en las que había compartido artículos sin verificar su autenticidad, contribuyendo sin saberlo al ciclo de desinformación. Las palabras de la figura fueron una llamada de atención, un recordatorio de que cada pieza de información que consumimos o compartimos tiene peso. Julia, dijo el ser, la verdad debe buscarse con diligencia y compartirse con cuidado. En un mundo donde la información se mueve más rápido que la luz, el discernimiento es la mejor herramienta de la humanidad. A medida que el vórtice se disipó, me di cuenta de que la responsabilidad de combatir la desinformación no era solo de los periodistas o las empresas de tecnología. Era un deber compartido. Cada individuo tenía un papel que desempeñar en el fomento de un entorno donde la verdad pudiera prosperar. Hice una promesa silenciosa de abordar el mundo digital con mayor conciencia, de preguntar antes de compartir y de priorizar la verdad sobre la conveniencia. Las últimas palabras de la figura resonaron en mi corazón, en un mundo de información infinita, busca la sabiduría por encima de todo. El tono de la figura se suavizó al abordar el potencial de la tecnología para ayudar al crecimiento espiritual. Se me mostró una visión de personas que utilizan aplicaciones de meditación, transmiten charlas espirituales y se conectan en comunidades virtuales para compartir sus viajes. Al parecer, la tecnología podría ser un poderoso aliado para despertar el alma. Julia, decía la figura, la tecnología, cuando se usa con intención, puede amplificar la evolución espiritual de la humanidad. Puede aportar sabiduría a quienes la buscan y crear espacios para el crecimiento colectivo. En una escena, vi a una mujer practicando meditación guiada a través de una aplicación, su respiración se calmaba mientras encontraba un momento de paz en medio de un día caótico. En otro, un hombre escuchó un podcast sobre mindfulness durante su viaje matutino al trabajo y aprovechó ese tiempo para reflexionar y crecer. Pero la cifra también me mostró los riesgos. La espiritualidad, reducida a algoritmos y tendencias, podría perder su profundidad. En una visión, la gente consumía contenido espiritual como entretenimiento, sin aplicar nunca sus lecciones a sus vidas. La figura explicó, el verdadero despertar viene del interior. La tecnología puede guiar, pero no puede reemplazar el trabajo interno necesario para la transformación. Pensé en mis propias experiencias, como había descubierto nuevas prácticas espirituales en línea, pero también con qué facilidad me había distraído el gran volumen de contenido. El mensaje de la figura era claro, utilice la tecnología como herramienta, pero nunca permita que eclipse el viaje en sí. Julia, dijo el ser, recuerda que la tecnología es un puente, no el destino. Busca sabiduría, no solo información, y utiliza estas herramientas para profundizar tu conexión con lo divino. A medida que las visiones se desvanecieron, sentí una renovada sensación de claridad. La tecnología tenía el potencial de ser una fuerza positiva, pero requería atención e intención. Resolví abordar mi viaje espiritual con mayor concentración, utilizando la tecnología para apoyar mi crecimiento en lugar de distraerme de él.
La expresión de la figura se volvió seria mientras señalaba hacia una visión final. Se me mostraron dos caminos, cada uno de los cuales representa un futuro posible para la humanidad. El primer camino fue brillante y vibrante, lleno de armonía e innovación. La tecnología se utilizó de manera ética, con énfasis en mejorar vidas y preservar el planeta. El segundo camino era oscuro y caótico. Vi ciudades abrumadas por la contaminación, gente dividida por la codicia y máquinas dominando todos los aspectos de la vida. El aire estaba cargado de desesperación, una cruda advertencia de lo que podría suceder si la humanidad perdiera el rumbo. Julia, dijo la figura, el futuro no está escrito. La humanidad se encuentra en una encrucijada y el camino que elija depende de las intenciones detrás de sus creaciones. En un futuro brillante, vi comunidades trabajando juntas para resolver desafíos globales utilizando tecnología, ciudades impulsadas por energías renovables, educación respaldada por inteligencia artificial y avances médicos que salvaron vidas. La gente utilizó la tecnología como herramienta de conexión y crecimiento, fomentando un sentido de unidad. En el futuro más oscuro, vi lo contrario. La tecnología se utilizó como arma de control, exacerbando la desigualdad y la destrucción ambiental. La gente se volvió esclava de sus dispositivos y perdió el contacto con su humanidad. La voz de la figura era firme pero firme, Julia, las decisiones que se tomen hoy darán forma al mundo del mañana. La tecnología es un reflejo del espíritu colectivo de la humanidad. Cuando está guiada por el amor y la sabiduría, puede conducir a un futuro mejor. Cuando está impulsada por la codicia y el miedo, puede traer destrucción. Se desarrollan visiones. El futuro no se trataba solo de innovación, se trataba de valores, ética y la voluntad de priorizar lo que realmente importaba. Las últimas palabras de la figura se quedaron conmigo. Julia, tienes el poder de influir en esta elección. Deja que tu trabajo y tu vida reflejen el camino que deseas que tome la humanidad. A medida que la visión se desvanecía, me sentí humilde y fortalecido. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. La elección era nuestra. La figura divina volvió a hablar. Su voz estaba llena de bondad, pero al mismo tiempo de urgencia. Julia, la humanidad se está ahogando en un océano de tecnología. Es necesario restablecer el equilibrio. Con un movimiento de su mano, se me mostró una visión de personas abrumadas por las constantes exigencias de sus dispositivos. Las notificaciones sonaban incesantemente, las pantallas iluminaban todas las habitaciones y no había silencio, ningún momento de quietud para el alma. La figura explicó, el minimalismo digital no se trata de rechazar la tecnología sino de elegir usarla sabiamente. Demasiado ruido nubla el corazón y la mente, impidiendo una verdadera conexión con uno mismo y lo divino. Vi a una joven apagar su teléfono durante un fin de semana. Al principio luchó con el silencio, pero pronto empezó a notar la belleza que la rodeaba, el calor del sol, la risa de sus hijos y la paz dentro de sus propios pensamientos. Este simple acto de reducir las distracciones digitales la acercó a ella y a sus seres queridos. En otra visión, vi a un hombre recuperar sus mañanas manteniendo su teléfono fuera del dormitorio. En lugar de revisar los correos electrónicos, comenzó el día con gratitud y oración. Su energía cambió y sus interacciones se volvieron más intencionales y significativas. Julia, decía la figura, la tecnología es una sirvienta, no un amo, pero la humanidad le ha permitido dominar sus vidas. El alma necesita espacio para respirar, reflexionar y crecer. El minimalismo digital crea ese espacio. Pensé en mis propios hábitos, la revisión constante de los mensajes, el desplazamiento interminable y la forma en que a menudo sentía mis dispositivos como extensiones de mí mismo. Las palabras de la figura resonaron profundamente. Me di cuenta de que mi relación con la tecnología necesitaba cambiar. Recuerda, Julia, continuó la figura, los momentos más significativos de la vida ocurren en el silencio, en las pausas. Al reducir el ruido digital, la humanidad puede redescubrir la quietud sagrada que nutre el alma.
La visión se desvaneció, dejándome con una profunda sensación de claridad. Resolví abrazar el minimalismo digital, no como un rechazo a la tecnología, sino como una forma de restablecer el equilibrio y priorizar lo que realmente importaba: conexión, presencia y paz. La figura se volvió hacia mí con una expresión de amable preocupación. Julia, decía, la próxima generación heredará el mundo moldeado por la tecnología, pero ¿qué les estamos enseñando con eso? Me mostraron una serie de imágenes vívidas. En uno, un niño pequeño sostenía una tableta y la deslizaba con una facilidad que rivalizaba con la de los adultos. En otro, un grupo de niños estaban sentados juntos, cada uno absorto en su propia pantalla, sin apenas reconocerse unos a otros. La vista era a la vez fascinante e inquietante. Los niños nacen en un mundo donde la tecnología es tan natural como respirar, explicó la figura. Si bien ofrece inmensas oportunidades de aprendizaje y crecimiento, también conlleva el riesgo de sofocar la creatividad, la conexión y la inocencia. Vi a un niño mirando vídeos educativos y sus ojos se iluminaban mientras aprendía sobre las maravillas del universo. Sin embargo, en la misma visión vi a otro niño atrapado en un ciclo de juego interminable. Su alegría fue reemplazada por frustración y adicción. Julia, decía la figura, los niños necesitan orientación. Deben aprender a utilizar la tecnología como una herramienta, no como una muleta. Los padres y educadores tienen el deber sagrado de enseñar equilibrio y responsabilidad. En otra escena, vi a una familia crear veladas sin tecnología. Se sentaron juntos, jugaron juegos de mesa, compartieron historias y rieron. La ausencia de dispositivos permitió que sus vínculos se profundizaran y sus hijos prosperaron en presencia de toda la atención. La figura continuó, recuerda, Julia, los niños reflejan lo que ven. Cuando los adultos modelan relaciones saludables con la tecnología, la próxima generación aprende a hacer lo mismo. La tecnología puede inspirar asombro, pero nunca debe reemplazar la conexión humana y las alegrías simples de la infancia. Sentí un profundo sentido de responsabilidad al ver estas escenas. La tecnología no era intrínsecamente dañina, pero su uso desenfrenado podía privar a los niños de las experiencias que realmente moldearon sus almas. Julia, dijo el ser, protege su inocencia, alimenta su creatividad y guíalos para que utilicen la tecnología como una fuerza para el bien. El futuro depende de cómo les enseñemos a equilibrar la innovación con la humanidad. A medida que la visión se desvanecía, decidí hacer mi parte en la configuración de un mundo digital mejor para los niños, uno que priorizara su crecimiento, imaginación y bienestar. La expresión de la figura se suavizó al hablar sobre el potencial de la tecnología para curar en lugar de dañar. Julia, comenzaba, la tecnología puede ser un puente que une a las personas a través de distancias, culturas y divisiones, pero solo si se utiliza con amor e intención. Con un movimiento de su mano, vi imágenes de personas conectándose de manera profunda. En una visión, una joven utilizó una videollamada para hablar con su abuela en otro país. Aunque separados por océanos, su vínculo se hizo más fuerte con cada conversación. En otra escena, vi comunidades uniéndose a través de plataformas de financiación colectiva, recaudando dinero para ayuda en casos de desastre y tratamientos médicos. Extraños, unidos por una causa común, transformaron vidas con su generosidad colectiva. La tecnología, explicó la figura, tiene el poder de unir a la humanidad como nunca antes, pero debe guiarse por la compasión, no por la división. Cuando se utiliza para difundir la comprensión y la bondad, se convierte en una herramienta de curación. La figura también me mostró ejemplos de tecnología utilizada para cerrar brechas culturales. Las aplicaciones de traducción de idiomas permitieron a personas de diferentes orígenes comunicarse y compartir sus historias. Los foros en línea fomentaron debates que promovieron la empatía y la comprensión entre personas con puntos de vista opuestos. Pero la figura lanzó una advertencia, Julia, la tecnología también puede profundizar las divisiones si se utiliza descuidadamente. Los algoritmos que priorizan las ganancias sobre la verdad pueden sembrar discordia y desconfianza. La humanidad debe permanecer alerta,
asegurando que la conexión, y no el conflicto, siga siendo el objetivo. Sentí una oleada de esperanza al ver estas escenas. A pesar de los desafíos, vi destellos del potencial de la tecnología para sacar lo mejor de la humanidad. Me recordó el poder de la intención, como incluso los actos de bondad más pequeños en línea pueden generar ondas de cambio. Julia, dijo el ser, recuerda que la tecnología refleja el corazón de quienes la usan. Que sea un puente, no una barrera. Con amor y propósito, puede sanar las heridas del mundo. A medida que la visión se desvanecía, resolví utilizar la tecnología de manera que fomentara la unidad y la comprensión, sabiendo que cada elección, por pequeña que fuera, podría contribuir a un mundo mejor y más conectado. Cuando las visiones comenzaron a desvanecerse, me encontré nuevamente en el calor de la luz divina. La figura se volvió hacia mí por última vez, su expresión era una mezcla de amor y urgencia. Julia, decía, las lecciones que has presenciado no son solo para ti. Son para toda la humanidad. La tecnología es un regalo, pero su verdadero poder radica en la intención detrás de su uso. Puede elevar, conectar y sanar, o puede dividir, distraer y destruir. La elección es tuya y la responsabilidad es inmensa. Sentí el peso de esas palabras instalarse en mi alma. Había pasado gran parte de mi vida creando herramientas sin considerar su impacto más amplio. Ahora entendí que cada acción, cada innovación, tenía un efecto dominó en el mundo. El futuro no consistía en rechazar la tecnología, sino en armonizarla con los valores humanos, la espiritualidad y el bienestar del planeta.